El ABC de los gatos podcast. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del ABC de los gatos. El podcast donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. Yo soy María Paula Méndez. Y yo soy Hernán Pesis. Somos amigos y colegas apasionados por el tema. Ambos somos analistas de conducta especializados en comportamiento felino y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia contigo. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de la ciencia del comportamiento aplicada a los gatos. El ABC de los gatos podcast. Un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Siriana. Cuéntanos, porfa, primero de dónde te conectas, de dónde nos escuchas, cómo nos conociste. Cuéntanos un poquito antes de tu pregunta. Bueno, en realidad mi nombre es Silvina. Siriana es un nombre que tengo para Google. Ya. Silvina, ¿qué? Porque aquí la busco acá. Silvina Galbucera. Acá. Silvina Okay. Laura. Sí. Y voy marcando. No sé si hice una pregunta, pero bueno, la hago ahora. Soy de Santa Clara del Mar, de Argentina, y tengo 3 gatos. ¿Y haces algo con gatos o simplemente convives con gatos? Convivo. Y lo que hago es tratar de sobrevivir a los 3 gatos. Porque, ¿Y a qué te dedicas? Siempre pregunto, me gusta saber a qué se dedica la gente, ¿a qué te dedicas? En este momento soy ama de casa, estoy jubilada de mi trabajo formal, estoy estudiando cerámica, soy artesana, a veces participo en ferias, a eso me dedico. Ok, y vos hiciste una pregunta. A ver. La pregunta que hiciste es si es posible que 3 gatos que cohabitan y no se quieren aprendan a vivir en armonía. Sí, eso. Esa fue tu pregunta. Cuéntanos un poquito de tus gatos antes de todo. Bueno, yo tengo ahora 3 gatos. ¿Qué edades tienen? Los 3 son adoptados. Uno de una casa y 2 de la calle. El primero llegó hace 5 años, el segundo hace 3 y el último hace unos meses. Los 2 primeros más o menos no es que se amen, pero no se pelean. Pero cuando llegó el tercero, no lo quiere ninguno de los 2, lo quiere al tercero, y es una cadena de bullying, le digo yo, porque el segundo lo pelea al que entró ahora en enero, y ese lo pelea al primero. Entonces, es como que no estamos en armonía, somos 3 humanos, mi marido, mi hijo y yo, y 3 gatos. Y estamos siempre tratando de resolver cosas como que uno no lo deja comer al otro, o que lo pelea, gritan, o el primero, por ejemplo, empezó a hacer pis adentro de la casa, arriba de la mesa de la cocina, a las sillas. Ahora ya hace un tiempito que no lo hacen. Ok, para una cosa antes de seguir, es importante, vuelvo a recalcar, obviamente que para poder analizar esa dinámica es necesaria una consultoría personalizada, porque hay un montón de registros que, en mi caso, yo te debería pedir para poder hacer el análisis funcional. Ahora, sí, yo te escribí para hacerla, pero como apareció esto del podcast, dije, bueno, primero... Ok. Bueno, perfecto, genial. Porque la quiero hacer a la consultoría. Genial. No, esto no es una venta de consultoría, claro. Pero no. Yo ya los conozco a ustedes de hace un montón. ¿Cómo llegaste a nosotros? Y primero lo conocí a Hernán por, no sé si por Instagram o cómo, y después vi el podcast, que ahora no me acuerdo, pero sí tenía un nombre raro. De Podcast Training. Ese. Hernán, tú puedes decirlo. Y ahí también los escuché, ahora hace un tiempito que no los escuchaba, pero bueno, de ahí los conozco. Por eso cuando no supe cómo resolver este tema con mi gato, te escribí, vos me contestaste, y al otro día que me contestaste, me vino esta convocatoria, entonces dije, bueno, después continúo con la consultoría. Pero viste, la pregunta era esa, porque en un momento decíamos acá, ¿qué hacemos? Porque no queremos echar a ningún gato y queremos estar en armonía. Si yo tengo que responder esta pregunta así crudo y duro, si es posible que 3 gatos que cohabitan y no se quieren aprendan a vivir en armonía, en grandes rasgos, ¿es posible que eso pase? Sí, es posible.
¿sí? Es posible que tres gatos no puedan convivir en armonía, es posible. Decir que no es mentira. Ahora, habría que matizar muchas cosas. ¿Qué es vivir en armonía? ¿A qué te referís con conflicto? Muchas veces los gatos tienen una forma de interactuar que a ojos nuestros puede parecer una pelea, una lucha, un ataque, un conflicto, y en realidad, a mí no, bueno, nosotros somos analistas de conducta y detestamos las etiquetas, ¿sí? Etiquetas tipo, el gato es esto por estrés, el gato es ansioso, el gato es malo, el gato es agresivo, agresión territorial, y todas esas etiquetas que no explican absolutamente nada, simplemente describen una serie de conductas. ¿A qué voy con esto? Primero, cuando hablamos de conflicto, nosotros cuando tenemos una etiqueta como conflicto, si yo digo conflicto y les pregunto a ustedes conflicto, cada uno de ustedes puede decirme cosas muy distintas sobre lo que ustedes interpretan como conflicto. Ahora, de acuerdo al tipo de conductas que los gatos manifiesten, a veces esas interacciones son necesarias. El error está en decir o se están agrediendo o es juego. Es muy esa dicotomía, ¿no? O es un juego o es un ataque. Y a veces no tiene mucha utilidad ponerle una etiqueta como los gatos están jugando, los gatos se están agrediendo, los gatos... Sino analizar lo que están haciendo y si lo que están haciendo es o no funcional a largo plazo. Les voy a dar un ejemplo humano. A mí me gusta mucho dar ejemplos humanos porque encima hago psicología comparada, con lo cual comparo, de ahí viene comparada. Si yo estoy trabajando, concentrado, trabajando en mi computadora, y estoy viviendo con un compañero de cuarto, y el compañero de cuarto viene y me dice, che, vamos a jugar, vamos a tomar unas birras. Birras en Argentina es cerveza. Vamos a tomar unas birras, vamos a tomar unas birras. No, escúchame, estoy trabajando, estoy concentrado, no me jodas ahora. Dale, vamos a tomar, no jodas, estás todo el día laburando. Y de repente me hierve la cabeza y le grito y le digo, no me rompas los quinotos, no ves que estoy trabajando, pedazo de... Bueno. Se te cae el pelo. De tanto que me jodieron, ¿ven? Mi comportamiento, ¿es o no es agresivo? Sí, pero corresponde. Es agresivo. Es una agresión dirigida. Ahora, es una agresión verbal dirigida. Me moderé, ¿no? No voy a... Estamos en un podcast grabado. Ahora, mi comportamiento agresivo tiene una función, que es modificar el comportamiento del otro en este contexto. Si con mi comportamiento agresivo, verbal, leve, yo logro que la otra persona aprenda, es decir, lo que estoy técnicamente haciendo es castigando verbalmente su conducta, por lo tanto estoy reduciendo la probabilidad de que vuelva a interrumpirme. Y si eso ocurre, es absolutamente funcional. ¿Por qué? Porque él aprende que en este contexto de yo trabajando no tiene que molestarme más. Y yo no necesito escalar mi nivel de agresividad. Entonces, funcionalmente, a largo plazo, es absolutamente adaptativo para los dos. ¿Se entiende? Entramos en armonía. Distinto es si sigue jodiendo, y mi respuesta es, agarro la computadora y se la parto en la cabeza. Hay una escalada de agresión que no está buena. Tampoco está buena que yo intente esconderme de la persona para evitar que me moleste, ¿no? La conducta de evitación de ese estímulo. Con lo cual, en realidad, más que preguntarse si la interacción, el conflicto entre gatos es o no problemático, es hacer un análisis, lo que se llama un análisis funcional molar, para identificar si esa interacción va a ser o no a largo plazo adaptativa para los dos gatos. ¿Va a afectar o no a los dos gatos? Esa predicción no se basa en tirar las cartas de tarot. Aclaro, es una predicción científica que se basa en el análisis de las variables que van controlando la conducta. Eso se hace mucho en psicología clínica. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando los gatos se pelean y uno se agarra la cabeza, hay que frenar un poquitito y decir, a ver, lo que están haciendo estos gatos,
¿Es o no adaptativo? ¿Tenemos que dejar que lo hagan para que ellos aprendan de sí mismos? Bueno, eso va a depender de cada caso particular. Por eso cuando me hablan de conflicto, nosotros lo que hacemos técnicamente es operacionalizar las etiquetas. ¿Qué significa operacionalizar la etiqueta? Llevar el conflicto a conductas observadas. ¿Sí? Llevar la etiqueta ansiedad a conductas observadas. Llevar la etiqueta estrés a conductas observadas. Que podamos observar, medir, cuantificar, para entender de qué se trata. Porque yo te puedo decir, Juan es agresivo, pero ¿qué hace Juan? Y va puteando a la persona que se le cruza. O, ¿qué hace Juan? Y agarra un matafuego y le va partiendo la cabeza a la primera persona que se le cruza. Bueno, Juan es agresivo, lo que pasa es que el nivel de agresión, el tipo de respuesta de Juan es muy distinto. Entonces, en los gatos también. No sé si me explico lo que digo, Y ¿no? también Entonces, ahí para entenderlo de lo que está diciendo Hernán también, porque se habla mucho de si es normal o no es normal, o si es algo que inadecuado o adecuado. O sea, eso va a depender de muchas variables del contexto y de también no solo las etiquetas, sino las interpretaciones que nosotros hagamos sobre lo que vemos, ¿cierto? Es muy importante hacer ese análisis para darse cuenta si, como lo dice Hernán, es funcional en el contexto. O sea, si definitivamente hay o no, por ejemplo, que intervenir, porque es muy común que se ve que los gatos están interactuando, puede ser totalmente adaptativo a ese contexto y lo necesitan hacer así, pero se interrumpe. Y entonces es también desde la desinformación que se encuentra en Internet, por ejemplo, que no, es que si un gato le bufa al otro, ya tienes que intervenir, ya tienes que pararlo. Y eso al final es un error muy grande porque probablemente en ese contexto eso sí estaba siendo funcional y era adaptativo y los gatos estaban aprendiendo y estaban entendiendo, entendiéndose uno al otro entre esa interacción, pero no dejamos que pase. O incluso podemos sin quererlo agravar el problema. Entonces, una cosa, lo que dijo Mari, cuando dicen eso es una conducta anormal. Mira, la única conducta anormal de un gato es que lo encuentres escribiendo una novela de Borges. Si vos encontrás a tu gato escribiendo una novela de Borges y cuando te pones a mirar, te dice, no me interrumpas, algo anormal hay. Todo lo demás es totalmente normal. Ahora, ¿qué es inadecuado o adecuado? Como dice Mari, va a depender del tipo de conducta y el tipo de contexto en el cual esa conducta aparece. No existe adecuado e inadecuado per se en el aire, sino es adecuado e inadecuado dependiendo de esa conducta en contexto. Yo siempre doy el ejemplo que se usa mucho en psicología clínica, que es el siguiente. ¿Viste cuando saben lo que es una fobia? Todo el mundo creo que sabe lo que es una fobia específica, ¿no? La fobia más, tal vez más corriente o más hablada es la aracnofobia, ¿no? La fobia a las arañas grandes, peludas y todo eso que mucha gente tiene. ¿Qué es una fobia? Es un temor intenso hacia algo, ¿sí? Un temor intenso que hay toda una respuesta fisiológica, ¿no? De congelamiento, de toda una reacción exagerada de temor. Bueno, ahora, la fobia o la aracnofobia, por poner un ejemplo, ¿es o no un problema? Según el manual de diagnóstico del DSM, el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, que los psicólogos odiamos profundamente, la realidad es que sí, pero, a ver, ¿es o no un problema la aracnofobia para alguien que vive, no sé, en Nueva York, en Manhattan, en un edificio de 20 pisos? ¿Se va a encontrar una tarántula en su vida? Entonces la aracnofobia no es tan importante. No le va a perjudicar su existencia. Ahora, para una persona que vive cerca de la selva misionera, probablemente la probabilidad de encontrarse uno de esos bichos es alta y ahí debería tratar esa fobia. Lo mismo que para alguien que vive en pleno campo, en una finca, el temor a subirse a un ascensor no es desadaptativo. Sin embargo, para alguien que vive en una ciudad y tiene que ir al trabajo, donde tiene que subirse a ascensores constantemente, puede ser que sí. Por lo tanto, la fobia, por darles un ejemplo, no es el problema. El problema es dónde se manifiesta. el contexto. Esto también.
El contexto. La conducta del gato, sea con pelea o no pelea, o lo que haga el gato, hay que analizarlo siempre en contexto. Yo les doy un ejemplo, para que entiendan lo que es conducta. ¿Sí? Conducta o comportamiento es cualquier cosa, cualquier acción que un organismo vivo completo haga en función de un contexto. Saltar es conducta, pensar es conducta, reaccionar con miedo es conducta. Todo lo que sea una interacción con un contexto es conducta. Por ejemplo, si yo digo, el gato maulla, ¿es conducta? Sí, sí. ¿Quién da No. más? El gato maulla es una respuesta motora vocal. Si yo digo, el gato maulla cuando la tutora le da de comer, ahí Ah, estamos hablando de conducta, porque puse la respuesta en interacción con el contexto. Si yo no especifico en qué contexto se da esa respuesta, no estoy hablando de conducta, estoy hablando de respuesta. Puede ser respuesta cognitiva, puede ser respuesta emocional, puede ser respuesta motora, respuesta vocal, pero no estoy hablando de conducta. Es conducta cuando yo pongo esa respuesta en un contexto estimular. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es imposible analizar una conducta si no entendemos el contexto, porque la conducta es función del contexto. Es decir, ¿sabes lo que es una función? ¿Qué significa esto? Que correlaciona con el contexto. Cualquier cambio en el contexto implica un cambio en la conducta. Aunque sea mínimo ese cambio, va a haber un cambio conductual. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, dos gatos que se pelean no son otra cosa que dos gatos interactuando, que dos gatos comportándose. Si yo no entiendo el contexto en el cual se da esa pelea, la historia de aprendizaje de cada gato, los estímulos presentes en el momento en que se da la pelea y la consecuencia que esa pelea tiene en estos gatos a corto y a largo plazo, yo no les puedo analizar nada. Y si creo y digo lo que estoy viendo y haciéndome el analista, sin analizar, sin tener ese registro de todo lo que les estoy diciendo, les estoy sanateando. ¿Qué significa sanatear? En Argentina significa les estoy mintiendo. ¿Se entiende? guitarreando. Les estoy guitarreando. ¿Tá? Y eso ocurre muchísimo en las redes. Aquí decimos mamando gallo. Mamando. Bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Pues para eso estamos. Muchas veces me llegan, ¿no? Mensajes. Mi gato maulla, mi gato me está maullando y me muestran un video. No, ese no es el mensaje que les llega. Es mi Bueno. gato llora. Bueno, peor. Sí, Por eso, también. empecemos por cómo llega Sí, realmente el mensaje. claro, Mi bueno, gato pero llora. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, sí. Mi gato maulla, ¿qué significa? Y mi respuesta es, no tengo la más mínima idea. En realidad, le digo, no tengo la más idea. ¿Por qué? Porque no tengo idea. Pueden ser por miles de razones. ¿Por qué? Porque no sé la historia de aprendizaje de ese gato, no sé qué tipo de respuestas o repertorios de conducta tiene ese gato, no entiendo el contexto, no sé absolutamente nada. Y cuando no tengo información, prefiero contestar, no sé. Una cosita antes de seguir, mi gato llora, el famoso, ¿no? Cierro la puerta y mi gato llora, mi gato, hago esto y mi gato llora, mi gato llora. Yo cuando a mí me dicen que mi gato llora, yo pregunto, ¿cómo llora un gato? Ni idea. Y es claro, y la mayoría te dice, no sé cómo llora un gato. Entonces la pregunta es, ¿y por qué decir que llora el gato? Y ahí se quedan, viste, como Claude calculando. Es muy peligroso ese lenguaje. ¿Por qué? Imagínense esta situación. Cierro la puerta de la habitación porque el gato no nos deja dormir. Es imposible dormir, está afectando el sueño. Entonces cerramos la habitación. ¿Qué hace el gato? Llora. Y Pobrecito. Pobrecito, llora, soy un desastre como tutor. Y ¿Qué tengo que llora, hacer? pobrecito. Y bueno, le abrimos. Y eso No, se y resuelve. dale comida porque Y probablemente sí, es que lo tiene comí. hambre, pobrecito. Pero entra al cuarto y sigue molestando y yo estoy con las ojeras así y me rajan del laburo, pero pobre gato que llora. Ujú. El problema de decir que llora es que le estamos asignando un significado Interpretando. aversivo para nosotros al maullido, que es una conducta, muchas veces mantenida por otro tipo de reforzamiento. Con lo cual, si digo que mi gato llora,
actúo en consecuencia, porque como para mí llorar es aversivo y me siento mal, Hay que ayudar. ¿cómo me libero de mi maldad interior? Y de abrir la puerta y accedo a la demanda. El gato está maullando, no está llorando. Entonces, cuando vos cambiás el chip y decís, no está llorando detrás de la puerta, está maullando, ahí la cosa cambia. Y ahí vos te preparás para poder actuar en consecuencia y llegar al equilibrio, ¿no? Que es el objetivo de cualquier analista de conducta, llegar al equilibrio entre las necesidades del humano y la necesidad del gato. Y ahí quiero yo pues como meter la cuchara a hablar en cuanto a la experiencia que tienen las personas con este tipo de consultas, y cuando decimos esto y entienden que esto es un comportamiento, por ejemplo, de demanda, el clic siempre es, se ríen. Claro, entienden lo que está pasando, entienden qué es lo que puede estar buscando, el para qué, lo que puede estar buscando el gato, y al hacer el cambio y darse cuenta del cambio en el comportamiento del gato, cambia completamente todo el contexto de pensar que es que está sufriendo, pobrecito, tengo que levantarme a ayudarlo, y al final quien está sufriendo eres tú y vas a sufrir más si lo sigues haciendo. Entonces, sí es muy importante salirnos un poco como de esas interpretaciones y de lo que también estábamos hablando ahorita, de que si es, por ejemplo, es que el gato sabe que está haciendo algo bien o algo malo. Eso también es completamente, pues, salido de cualquier cosa, porque el gato simplemente se está comportando ante un contexto, y si las cosas le están funcionando, pues las va a seguir haciendo. Entonces, eso es muy importante, y siempre pasa en consulta que hace un clic las personas cuando entienden que un gato no llora, un gato maulla. Y que un gato no sabe. Exacto, que está haciendo mal o bien. Un gato actúa. Mira, un ejemplo es, si yo les pregunto, imagínense esta situación, ¿no? Una tutora está preparando la comida del gato, y el gato se acerca, miau, 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 se frota, y la tutora le da su alimento. Y yo les pregunto, ¿por qué se acerca el gato a la tutora maullando? Porque sabe que le vas a dar comida. Bueno, porque sabe que le vas a dar comida. Porque Sí, el horario de la ración, ¿no? ¿Por qué otra cosa más se puede acercar? Busca llamar la atención, que lo Porque mires. está entrando a la casa. Que es llamar la atención y... Está entrando a la casa o a la habitación donde está, simplemente porque quiere interactuar. Ok, porque quiere interactuar. Fíjense una cosa, porque ya más cosas no alguien más dice por aquí en el chat, si quieren y pueden, activen los micrófonos, pero voy a leer. Por acá dice, porque sabe que le van a consentir, a dar porque mimos. sabe que le van a dar comida, porque quiere interactuar, porque quiere mimos. No. El gato se acerca a la tutora porque la tutora le da de comer. Y el gato aprendió que en ese contexto acercarse produce una consecuencia inmediata, que es acceso a la comida. Todo lo demás es una inferencia de ustedes. Lo que es un sesgo cognitivo de tipo mentalista. Lo que en psicología lo llamamos sesgo de confirmación. Es decir, el gato no sabe nada. Esa es una inferencia tuya. El gato no quiere nada. Eso es una inferencia tuya. Lo que sí estamos seguros, desde las ciencias del comportamiento, es que el gato se acerca porque en su historia de aprendizaje, acercarse tiene altas probabilidades de recibir un reforzador inmediato, que es la comida. Y nada más. Todo lo demás es su imaginación. Ahora, podemos hablar en términos de imaginación, sí, el gato se acerca, el gato te quiere, el gato esto, en redes sociales. Pero cuando hacemos un análisis funcional de verdad del comportamiento de un gato, no podemos caer en esas inferencias, porque esas inferencias contaminan la interpretación objetiva del comportamiento del animal. Aunque no suenen tan atractivas, ¿no? Pero es así. ¿Se entiende la diferencia? ¿Dónde va el análisis objetivo del comportamiento? Todo, incluso desde la cognición comparada, que está de moda en psicología ahora, también se habla de inferencias constantemente. ¿Cómo sabe? El gato se pone arriba de la mesa, observa un hueco en la pared, cuando aparece un ratoncito,
espera que el ratoncito se aleje, salta, cae arriba del ratoncito y lo mata. ¿Podemos decir que el gato estaba calculando la distancia, estaba calculando el momento en que el ratoncito se alejara, estaba pensando cómo saltar y cómo matarlo? Ponele que no. ¿Cómo saben si el gato estaba calculando Tenemos la miedo de distancia? responder porque nos bochan las respuestas. Ah, bueno, yo pensé que era tipo, si es la primera vez, puede ser. Porque está bueno entender, ¿el gato calcula que es una función cognitiva? Ponele que sí, ponele que no. El gato piensa, ponele que sí, ponele que no. ¿Cómo sabemos que piensa y calcula? No lo sabemos. De lo único que estamos seguros es de lo que hace Es lo el que gato. hace. ¿Y por qué lo hace? Porque probablemente en su historia de aprendizaje, ese lugar, esa distancia y esa manera de reaccionar ha sido efectiva. Fíjense que yo no estoy interpretando el comportamiento yéndome para adelante, porque calcula, porque piensa, porque va o porque quiere, si no estoy yendo para atrás, porque le ha servido, porque ha aprendido. ¿Se entiende? Una postura teleonómica, una postura teleológica, se llama. Viene de la famosa selección natural de Darwin, ¿no? No sé si la estudiaron alguna vez. ¿Por qué las jirafas nacen con el cuello? ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? Y la versión teleonómica dice que con el tiempo y miles de años, para llegar a las hojas más tiernas de arriba de los árboles, nacieron jirafas con el cuello más largo, porque al hacer esfuerzo iban naciendo jirafas con el cuello más largo, ¿no? La ley del uso y desuso. Vino Darwin y dijo, todo esto, bullshit, porquería, no. Nacen jirafa de cuello corto, nacen jirafa de cuello largo por pura variabilidad genética. Las de cuello largo acceden a las hojas tiernas, tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Las de cuello corto están peor alimentadas, tienen menos probabilidad de sobrevivir, y con el tiempo la naturaleza selecciona los más aptos. Y por eso aparecen jirafas de cuello largo. Acá no hay estiramiento, fíjense que va para atrás. Entonces, el comportamiento tiene la misma lógica. Si nosotros queremos entender por qué un gato hace lo que hace, tenemos que primero ir a la historia de aprendizaje de ese gato. No, lo hace lo hace porque. ¿Entiende? Me estoy siendo muy técnico y muy Yo creo que démosle espacio a alguien de que nos haga la pregunta, nos cuente algo más. ¿Alguien? ¿Quién quiere activar su micrófono? Para cerrar lo de ella. ¿3 gatos pueden no convivir bien? La realidad es que sí, puede pasar, pero es raro eso. Es raro cuando vos tenés conflicto con 2 o 3 gatos y verdaderamente haces un trabajo analítico exhaustivo y intervenís con las técnicas que hay que intervenir. En mi experiencia, yo llevo unos 18 o 20 años trabajando con gatos, no me ha pasado. Ahora, ¿me ha pasado situaciones donde los gatos eran imposibles de mantener o imposibles de convivir? Sí, pero son casos en donde se dan situaciones que eran ya incompatibles de primera, ahora les cuento una. O contextos muy complicados también. O contextos extremadamente incompatibles con lo que queríamos lograr. Eso incluyendo también, a los humanos. Incluyendo, sí, contexto social también. Entonces, hay situaciones en las cuales la única manera de que 2 gatos se lleven bien es cambiando totalmente el contexto. Como a veces eso es inviable, entonces decimos que no hay solución. Siempre hay solución, pero la solución implica cambiar un contexto extremadamente incompatible con la conducta objetiva. Pero yo creo que en tu caso las cosas no van para ese lado. En tu caso tiene... Estoy segura de que tiene solución, pero... Aunque no se solucionen del todo, o lo que yo interpreto como solucionar del todo, seguramente que pueden mejorar. Y aprendo con vos cómo analizar tu conducta y tomar las medidas para que las cosas cambien. El objetivo siempre el bienestar del animal. Sea como sea. En mi caso, yo priorizo, también dice, pero vos sos psicólogo, priorizás al animal por sobre el humano. Primero el humano es animal.
no seamos burros. Y segundo, si hubiese... No, seamos burros. Seamos burros. Y si hubiese preferido al humano por sobre el animal, hubiese hecho psicología clínica. Pero no, hice comparada porque prefiero trabajar con animales. A mí me gusta más. Entonces yo busco el equilibrio, pero siempre voy a priorizar el bienestar del gato, siempre. Con lo cual, ese es el objetivo principal. No es tanto lo que yo quisiera, o lo que el tutor quisiera con sus gatos, sino si está, esa dinámica está aceptando o no la convivencia de los gatos primero y del humano segundo. Si te gustó el contenido, recuerda compartirlo, darle manito arriba y seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos en el próximo episodio del ABC de los gatos.